Hermanos, los invito a abrir su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu gran bondad, al enviar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Gracias, Señor. Ahora estamos delante de ti, habiendo leído este texto y esperando, Señor, rogando que tú uses a tu Espíritu Santo para que nos dé el entendimiento que necesitamos y que el Espíritu Santo aplique esta palabra a nuestras vidas y podamos vivir conforme a tu voluntad. Eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La primera carta del apóstol Pedro es bastante interesante y apropiada para nuestros días, no solamente por el contenido, sino también por las similitudes que hay entre aquella audiencia original y nosotros hoy en día. La audiencia que recibió esta carta estaba compuesta por diversos hermanos que vivían en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, todas las cuales eran regiones del Asia Menor, o lo que es Turquía actualmente. Estamos hablando al norte de Israel. La situación política y social de aquellos hermanos no era muy favorable que se diga, pues aparte de lidiar con el hecho de ser expatriados, aquellos hermanos estaban sufriendo por ser cristianos bajo el Imperio Romano. Un imperio que se caracterizaba por su idolatría y por las diferentes inmoralidades que se vivían en todos los niveles de la sociedad. A estos cristianos en aflicción les escribió el apóstol Pedro esta carta que tiene un alto contenido cristológico, neumatológico, pero también práctico y específico. En especial, el versículo que leí hace un momento es una amonestación que le hace el apóstol Pedro a su audiencia para que esperen a Cristo con entendimiento y sobriedad. Es por esa razón que el título de este sermón es Esperando lúcidamente el retorno de Jesucristo. Y vamos a ver tres aspectos de esa amonestación: la necesidad de entender la obra de Cristo, la obligación de la sobriedad cristiana y la orden de esperar en la gracia escatológica. Puede que alguno de ustedes se esté preguntando, bueno, ¿y qué tiene este texto de apropiado para nosotros? La respuesta es sencilla. Este texto es apropiado porque aquí hay cristianos y porque todavía el Señor Jesús no ha regresado. Así que a todos nosotros nos conviene aprender a esperar lúcidamente el retorno de Jesucristo. Amén. Habiendo dicho eso, quiero que volvamos toda nuestra atención a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, para empezar a ver la necesidad de entender la obra de Cristo. Dice el texto: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como algunos de ustedes ya se dieron cuenta, el texto inicia con un par de palabras que funciona como una conexión entre lo que el apóstol Pedro dijo anteriormente y lo que va a decir a continuación. Pero, ¿qué enseñó el apóstol Pedro los primeros 12 versículos? Bueno, en los primeros versículos el apóstol le enseñó acerca de la elección, acerca del propósito del nuevo nacimiento, enseñó con respecto a la fe y aseguró, escuche bien lo que voy a decir, que las aflicciones providenciales que Dios permite a su pueblo tienen un carácter santificador. Luego de eso, el apóstol Pedro abordó la centralidad bíblica en la persona de Jesús,
pues Dios lo había anunciado desde el Antiguo Testamento por medio de sus profetas. Hermanos, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el apóstol Pedro habló de la eternidad pasada, habló del Antiguo Testamento, habló de las aflicciones presentes y habló de las glorias futuras. Él hizo un resumen del panorama de redención. Y es muy importante que usted entienda eso, porque esos primeros 12 versículos son la base para lo que él va a decir en el 1.13, incluso hasta el final de la carta. Por ahora lo que quiero es que vean la forma en que el entendimiento de la obra de Cristo como un todo se convierte en una necesidad cristiana. En efecto, eso lo notamos cuando el apóstol dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto es una expresión única, es una expresión genial, o una genialidad del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque él usa la cultura para ilustrar una verdad trascendental. Fíjense, los judíos ceñían o ajustaban sus vestidos con un cinturón, y lo hacían o porque estaban apurados o porque iniciaban un viaje. Pero aquí el apóstol usa esta figura cultural para ilustrar la necesidad que tenemos nosotros de ajustar el entendimiento de la obra de redención. En palabras comunes para nosotros sería como, pónganse las pilas o analicen muy bien lo que concierne al reino de Dios. Y el punto es que esta acción es individual. Es decir, cada creyente es responsable por su manejo de la palabra de Dios. Y cada creyente está llamado a entender el obrar de Dios en Cristo, desde Génesis hasta la segunda venida de Cristo. ¿Dónde lo va a hacer? En los únicos 66 libros que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es una idea similar a la que presenta el apóstol Pablo en la carta a Romanos, capítulo 12. Vaya conmigo. Versículo 2. Voy a leer desde el 1. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el propósito? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los cristianos tienen que entender el obrar de Dios, porque tienen que ajustarse a los estándares de Dios y no al del mundo. Por su parte, el apóstol Pedro aprendió esta lección de una manera muy vergonzosa. Acuérdense que fue hablando con Pedro que Cristo dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué pasó allí? El apóstol Pedro no estaba entendiendo que el Señor Jesús vino a morir para salvar. La gran paradoja. A morir para dar vida. Lo mismo sucedió aquella noche antes de ser crucificado. El Señor Jesús viene a arrestarlo. Pedro desenvaina su espada y le corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Demostrando con eso que Pedro no estaba entendiendo la necesidad de que Cristo fuese crucificado, sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Obviamente, luego de la venida del Espíritu Santo, el libro de los Hechos nos presenta a un apóstol Pedro capaz de hablar de Cristo del Antiguo Testamento. Ahora él tiene una teología bíblica muy específica o más clara. Y también tiene un entendimiento más preciso acerca del reino de Dios. Él sabe que el reino de Dios no avanza cortando orejas,
Él sabe que el reino de Dios avanza por medio de la predicación del Evangelio. Amén. Hermanos, pero esto no quita el hecho de que Dios siempre ha recriminado la ignorancia de su pueblo, incluso desde el Antiguo Testamento. Esto podemos verlo en Oseas capítulo 4, versículo 1, o en Isaías capítulo 1, versículos del 1 al 4. Miren cómo lo dice este texto. Isaías capítulo 1, versículos del 1 al 4, y lo voy a leer completo para que entienda el contexto de que se le está hablando al pueblo de Dios. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, qué vergüenza, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Obviamente este texto no significa que el israelita no sabía quién era Jehová, por supuesto que sí sabía. Lo que ellos no sabían era el obrar de Dios, el obrar de Jehová en su contexto histórico. Ellos no sabían qué pedía Dios de ellos. Él pedía un corazón de fe en el Mesías, un corazón obediente a su palabra, un corazón misericordioso, un corazón apegado a la gracia de Dios. Y usé la palabra corazón para que ustedes también entiendan que eso es lo que Dios pide. Los israelitas se enfocaron en las cosas de hacer y hacían, y hacían, y hacían. Y Dios les dijo, su corazón está lejos de mí, no quiero nada de lo que hacen. Y todo lo que hacían estaba en la Escritura. Sacrificios animales, ayunos, pero el Señor les dijo, no acepto nada de eso. Yo pido el corazón. Ignorar eso, hermanos, es pecado, porque la Biblia es muy clara. Y la Biblia es más clara o fue más clara para la audiencia del apóstol Pedro, porque ellos contaban con el mensaje apostólico que venía directamente del Señor Jesús. Y nosotros sabemos que la revelación de Dios es progresiva. Esto quiere decir que se va aclarando a medida que fue siendo escrita la Escritura. Y en la época de los hermanos que recibieron esta carta, ellos ya contaban con el mensaje apostólico. Ya el Señor Jesús había aclarado a sus discípulos en el camino de Emaús todo lo que habla el Antiguo Testamento, que es acerca de Él mismo. Por lo tanto, la audiencia de Pedro necesitaba comprender esto, la necesidad de entender la obra de Cristo como un todo, lo que Dios está haciendo en su pueblo y a través de su pueblo. Asimismo, habiendo ceñido los lomos de su entendimiento, aquellos hermanos tenían una obligación, la sobriedad cristiana. Dice el texto, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. En este caso, ser sobrio vuelve a ser una metáfora que el apóstol usa, porque la sobriedad es lo opuesto a la embriaguez. Y yo creo que es muy claro lo que él quiere decir. Una persona sobria es aquella persona que tiene la capacidad del dominio propio. Una persona que tiene la capacidad de haber esa coherencia entre lo que piensa y lo que hace. No como el borracho, que no puede coordinar entre su mente y su motricidad. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Entonces, la sobriedad cristiana consiste en la coherencia que hay entre la verdad bíblica y la vida práctica. Lo repito.
La sobriedad cristiana consiste en la coherencia que hay entre la verdad bíblica y la vida práctica. Permítame ponerles un ejemplo. Hablando de la audiencia de Pedro, si alguno de aquellos hermanos comprendía la lucha que hay entre la simiente colectiva de la mujer y la simiente colectiva de la serpiente en Génesis 3, no se podía sorprender de que los romanos, siendo paganos, los calumniaran o los incitaran a pecar, que es el caso que está sucediendo aquí en Pedro. Parece que los mundanos ahora hablan mal de los creyentes, los calumnian, los tratan de malhechores. Pero si un hermano comprendía cómo se mueve el reino de las tinieblas y esa lucha que hay entre esas dos simientes colectivas, no se podía sorprender de lo que estaba viviendo. De igual forma, si alguno de aquellos hermanos comprendía las promesas que Cristo hizo la noche antes de su crucifixión, no se podía desesperar por las aflicciones. ¿Por qué? Porque Cristo, hermano, preste atención a lo que voy a decir. Cristo prometió las aflicciones. ¿Sabía usted eso? ¿O no ha leído Juan 15, Juan 16, Juan 17? Y Dios es fiel. Entonces, si alguno de aquellos creyentes comprendía el obrar de Dios como un todo, no se podía sorprender. Dios es fiel y Dios hace lo que Él promete y el reino de Dios avanza como Él lo ha dicho. Lo que pasa es que muchos no entienden qué es lo que Dios ha dicho. ¿Se dan cuenta cómo es que la verdad se relaciona con la sobriedad? El cristiano está llamado a mantenerse sobrio, metafóricamente y literalmente, por si acaso. Hasta ahora hemos visto la necesidad de entender la obra de Cristo y la obligación de la sobriedad cristiana. Quiere decir que solamente falta considerar el tercer aspecto de la amonestación. La orden de esperar en la gracia escatológica. Dice el texto: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Resulta que, aunque aparentemente en el texto hay 3 mandatos, el único imperativo, hermano, el único imperativo de este versículo es esperar en la gracia que vendrá cuando Jesucristo retorne. Por lo tanto, el entendimiento correcto del reino de Dios y la sobriedad son formas correctas de esperar a Cristo. Posiblemente algunos de ustedes se estén preguntando, ¿a qué se refiere esta gracia? Bueno, el apóstol Pedro ha usado esta misma palabra, gracia, lo ha usado a lo largo de su carta y con diferentes significados. Cuando usted lea la carta, lo invito a que lo haga el día de hoy, se va a dar cuenta de eso. Pero, si tenemos en cuenta el contexto inmediato anterior, nos vamos a dar cuenta que esta gracia se refiere a la salvación consumada. Cristo nos salvó en un punto de la historia, nos sigue salvando del reino de las tinieblas y nos salvará definitivamente cuando Él regrese. De esa salvación está hablando Él, la salvación consumada. Dicho sea de paso que esta gracia es tan segura, pero tan segura, que en el idioma original se escribió en tiempo presente, como diciendo, ya está viniendo la gracia escatológica. Por supuesto, estas palabras tendrían que ser de mucho consuelo para aquellos hermanos. Piense por un momento en eso. Y escuche lo que voy a decir. El mejor remedio para superar las aflicciones cristianas es traer a la mente la segunda venida de Cristo con el fin de vivir conforme a lo que eso significa. La venida de Cristo significa la consumación del reino de Dios. La venida de Cristo significa el juicio final universal. La venida de Cristo significa un cambio cósmico. La venida de Cristo significa el final del sufrimiento cristiano.
Es por esa razón que la palabra de Dios manda a todos los creyentes a poner toda su esperanza en la persona del Señor Jesús, en su retorno y en las dádivas que vienen con Él. En síntesis, el apóstol Pedro amonestó a su audiencia para que esperara lúcidamente al Señor Jesús. Dicha esperanza se caracteriza por un correcto entendimiento del plan de redención y por una vida en santidad conforme a la responsabilidad cristiana. Y todo esto debe realizarse ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Ahora, no creo que esté de más resaltar que el Señor Jesús es el centro del pensamiento del apóstol Pedro. Y les voy a dar 3 razones. En primer lugar, si hablamos de un correcto entendimiento del plan de Dios, del plan de redención, tendremos que decir que el Señor Jesús es la pieza clave. Él es la simiente singular, victoriosa, prometida en Génesis 3:15. Él es el gran profeta anunciado por Moisés. Él es el antitipo de todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Él es el hijo de David que reina por siempre. Él es quien inauguró la etapa presente del reino de Dios. Es quien prometió al Espíritu Santo. Es quien intercede por los suyos. El Señor Jesús es quien le da sentido a toda la Escritura. Sin Jesús, la Escritura no tiene sentido. En segundo lugar, el Señor Jesús es la gracia viviente de Dios. Nunca podemos pensar en los beneficios de la obra de Cristo si no pensamos en Cristo mismo. Porque Él, la persona de Jesús, es el regalo más grande que el creyente pueda tener. La gracia especial se relaciona con su primera venida, se extiende en la preservación de los santos y se espera en su retorno. Por lo tanto, sin Jesús no hay gracia salvífica en ningún sentido. Y quiero que escuchen muy bien los que nos visitan este día. Usted puede hacer lo que quiera. Usted puede venir a esta iglesia todos los domingos o puede ir a otra iglesia. Pero si usted no cree en Jesús, no será salvo. Sin la persona de Jesús no hay gracia salvífica en ningún sentido. Y sépanlo muy bien. En tercer lugar, el Señor Jesús es el ejemplo máximo de enfoque bíblico, sobriedad y paciencia. Recuerden que fue Él quien dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Todo el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra estaba ubicado mentalmente en el plan de redención. Él entendía el desprecio y conocía que el avance de su reino es por el poder del Espíritu Santo desplegado en la predicación del Evangelio. Nada lo sorprendía. Todo para que se cumpliese la Escritura. Porque escrito está, para que se cumpliese la Escritura. Frases importantes cuando usted lea los Evangelios. Por lo tanto, nosotros debemos imitar la sobriedad, el entendimiento, la centralidad bíblica, la paciencia de nuestro Señor Jesús. Y el apóstol Pedro nos lo recuerda muy bien. Capítulo 2, versículos 21 al 25. Primera de Pedro 2, 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora mire el capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados ¿de qué? Del mismo pensamiento. ¿Se da cuenta? Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado,
para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Un correcto entendimiento del reino de Dios lo va a llevar a una sobriedad, a una vida en santidad, porque usted entiende que esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice la Escritura. Así que el Señor Jesús es nuestro ejemplo que debemos imitar. Finalmente, permítanme darles algunas aplicaciones prácticas. Hablamos mucho de la audiencia de Pedro, hablamos del Señor Jesús y ahora hablemos de nosotros. ¿Qué implicaciones tiene este texto para nosotros? Bueno, en primera instancia, este texto debe motivarnos a estudiar nuestras Biblias con más seriedad. No hay nada más decepcionante que ver a un cristiano perdido en el tiempo, a un cristiano ignorante del obrar de Dios en nuestros días. Todavía hay muchos que tienen su espada y andan cortando orejas. ¡Qué decepción! O no hay nada más decepcionante que en medio de la aflicción alguno de ustedes dude de Dios. Vergüenza debería darle que la aflicción lo haga dudar de Dios. O que la presión del mundo no puede ser. La LGTB anda avanzando, los gobiernos socialistas aumentan, la guerra con Irán, esto se acabó. Hermanos, por favor. Eso es decepcionante. A estas alturas de la vida es posible que algunos de ustedes no entiendan la seguridad de salvación que se desprende de la doctrina de la elección. A estas alturas de la vida es posible que algunos de ustedes no entiendan su propósito en la vida. Es decir, el lugar que usted tiene en el reino de Dios. Usted es un militante del reino de Dios. ¿Cuál es su función? No sé. Vergüenza debería darle. Y no le estoy hablando a los académicos. No le estoy hablando a los que han estudiado teología y a los que quieren ser pastores, que pareciera que ellos son los únicos que avanzan en el reino de Dios. Le estoy hablando a usted, hermano, que es anciano, a usted, hermana, que ya es abuela, que es ama de casa, a ustedes que son esposos, hijos, padres. La audiencia del apóstol Pedro no tenía un nivel intelectual. Hermanos, eran esclavos. Trabajaban como siervos hacia otros. Y el apóstol Pedro les dice, pónganse o ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entonces, hermanos, ya es hora de que se pongan los pantalones del entendimiento y aprendan a pensar bíblicamente acerca del mundo que los rodea. ¿Hasta cuándo, hermano? Es una amonestación que el apóstol Pedro está haciendo. Pónganse los pantalones. El cristiano no puede ser un ignorante de lo que Dios está haciendo. Y si usted es cristiano, tiene que ponerse los pantalones. Pero ¿cómo va a lograrlo si ni siquiera se ha leído la Biblia completa? Hermanos, Dios ha hablado y nuestro deber es comprender lo que Él ha dicho. Tenemos que empezar a leer toda nuestra Biblia y hacerlo constantemente, entendiendo lo que dice el Señor Jesús, que toda la Escritura trata de Él. En segundo lugar, Primera de Pedro 1:13 nos invita a una vida comprometida con la santidad, pues así vive un cristiano sobrio. Evidentemente, luego de que entendemos cuál es la voluntad de Dios, nuestra responsabilidad es empezar a hacer esa voluntad de Dios. Si usted quiere un conocimiento de la Biblia y no lo pone en práctica, de nada le sirve. Entonces usted conoce cómo avanza el reino de Dios, entonces usted avanza el reino de Dios. Así funcionan las cosas. Hermanos, las cosas no van a ser siempre como están ahora. La historia no es un ciclo sin fin. La historia tuvo un comienzo en la creación, tuvo un desarrollo, un clímax que es Cristo y un fin que es su segunda venida. Tenga eso en mente, hermano. La historia no es un ciclo sin fin. Tiene un fin que es cuando Cristo venga.
Entonces, ¿cómo podemos traducir en términos prácticos la sobriedad? Bueno, la sobriedad, cuando usted lea la Biblia, generalmente está asociada a la oración. Sed sobrios, velad, orad. Y el apóstol Pedro lo va a decir más adelante, capítulo 4. Así que ustedes deben mejorar su oración. No solamente ir al culto los miércoles. Personalmente, hermanos, tenemos que aprender a orar a nuestro Dios, que es el soberano, que es el que tiene el control de la historia y de todos los acontecimientos. La sobriedad también se puede ver en una buena comunión cristiana. El cristiano entiende que no puede vivir solo en este mundo. Primera de Juan, los cristianos solos no existen. ¿Se ha visto alguno? Vio un fantasma. No existen los cristianos solos. Así que un cristiano sobrio es un cristiano que tiene buena comunión con su iglesia local. Y otra vez, no es simplemente venir al culto. Estoy hablando de una hermandad personal todos los días de la semana. Eso es un cristiano sobrio. Un cristiano sobrio también es un cristiano que tiene una vida de buen testimonio. Y es lo que Pedro le va a decir a su carta. Ustedes sujétense a las autoridades, sean buenos trabajadores, buenas esposas, buenos esposos, buenos jóvenes, para que callen a los que mienten acerca de ustedes. Los van a callar, pero haciendo el bien. No cortando orejas, sino haciendo el bien. Así se combate el mal. Ese es un cristiano sobrio y ese es nuestro deber, depender de la gracia de Dios. Señor, ayúdame a vivir en este mundo perverso. Ayúdame porque en este país el comerciante tiene que mentir. Ayúdame porque en mi trabajo soy contador y tengo que falsificar las cuentas. Ayúdame porque soy abogado, padre, y la mentira es la que gana. En cada situación debemos aprender a depender de la gracia de Dios. Recuerden, hermanos, que entender correctamente el reino de Dios y ser sobrios son las formas correctas de esperar la segunda venida de Jesús. Nosotros no esperamos al Señor Jesús sentado en una silla, tenemos ese concepto en nuestra mente. Espere allí, cuando usted va al médico o cuando va a algún otro lugar, espere allí sentado. Pero nosotros no esperamos sentados, nosotros esperamos haciendo lo que el Señor Jesús nos manda hacer. Usted sabe, hay cantidad de versículos que lo dicen. La parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos. Los hijos de Dios no esperan en una silla, esperan haciendo lo que el Rey les mandó. Así que la esperanza, hermano, la esperanza de ver al Señor Jesús en persona. ¿Usted se ha imaginado eso? El Señor Jesús es aproximadamente de su estatura. No es un gigante. Un israelita promedio. Lo va a tener de frente a usted. Y el Señor Jesús es políglota. Sabe hablar todos los idiomas. Usted se va a comunicar con Él fácilmente. Hermano, esa esperanza. Lo que en teología se llama la visión beatífica de estar con el Señor allí. Esa esperanza debe ser el motor que propulsione nuestras vidas mientras Él viene. Pues cuando el Señor Jesús venga, no solamente vamos a entender lo que ahora no entendemos, sino que vamos a disfrutar de Él para siempre, sin aflicciones ni nada que nos estorbe, para tener un deleite pleno en Él. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Ruego que pueda quedar en los corazones. Ruego que tú nos ayudes a esperar al Señor Jesús, a no ser negligentes, a ponernos las pilas y entender lo que la Escritura dice. También ayúdanos en nuestra santidad. Somos pecadores, tú lo sabes, pero tú también nos ayudas. Y si tu palabra dice que tu voluntad es nuestra santificación, nosotros pedimos que tú nos santifiques. Como el Señor Jesús oró en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos hacerlo, tú lo sabes muy bien. Por eso rogamos tu ayuda, tu socorro, y también rogamos que Cristo venga pronto, Padre. Es nuestra esperanza, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.